Buenas noches, mi nombre es Carolina Martínez, séptimo semestre de Administración Pública, asignatura Contratación Estatal. Hoy vamos a tratar el tema de la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual viene de una responsabilidad civil, entendiendo la responsabilidad civil como una figura jurídica que está relacionada con toda clase de daño, ya sea de orden patrimonial o extrapatrimonial, en donde puede esta presentarse por culpa y por dolo, o también el que genera un determinado acto, como la teoría del riesgo creado, donde la responsabilidad es objetiva. Cuando hay dolo y culpa, la responsabilidad es subjetiva. La responsabilidad contractual nace de una omisión o por el incumplimiento de una obligación preexistente de naturaleza patrimonial. En la responsabilidad contractual puede haber omisión o acción, como por ejemplo el abandono de personas en estado de peligro. Es en el cumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso dentro de las obligaciones de un contrato y que esto puede producir un daño. Este daño puede ser de daño emergente o de lucro cesante. En la responsabilidad contractual, antes de que ocurran los hechos que hacen daño, ya existe un vínculo jurídico llamado contrato. Hablemos de la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades estatales deben responder por sus acciones, abstenciones, hechos y omisiones. Y son antijurídicas en donde sean imputables y que causen un perjuicio a los contratistas. En este caso, se deberá indemnizar la disminución patrimonial, la prolongación de esta, las garantías, beneficio o provechos dejados de percibir por el contratista. La responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público debe responder disciplinariamente, civilmente y penalmente, y lo hará por sus acciones y omisiones en la actuación del contrato de acuerdo a la ley. La responsabilidad de los contratistas. De igual manera, los contratistas también deben responder penal y civilmente por sus acciones y omisiones en las actuaciones contractuales. También los consorcios y uniones temporales responden por la acción y omisión de las personas que lo integran. La responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Estos también responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, y lo hacen por el cumplimiento de las obligaciones que nacen de un contrato, de consultoría o asesoría, por los hechos u omisiones que causen daño o creen perjuicios a las entidades. Los interventores también deben responder civilmente, fiscal y penalmente, también por el incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato de la interventoría. La responsabilidad penal de los particulares que intervienen en una contratación estatal. De igual manera, en el caso lo hacen penal, el contratista, el interventor y el consultor, el asesor, se consideran particulares que cumplen funciones públicas en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades y por tal motivo están sujetos también a una responsabilidad. ¿Qué sanciones existen? Como consecuencias de las acciones y omisiones relacionadas con la actuación contractual de las personas en mención, serán acreedoras a sanciones en casos de, primero, declaratoria de responsabilidad civil. Tendrán que pagar indemnizaciones en la cuantía que determine la autoridad judicial competente. Declaratoria de responsabilidad disciplinaria, esta genera una destitución. Declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones. Los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para celebrar contratos con el Estado por 10 años y estarán sometidos los particulares y estos serán responsables civil y penalmente. Cuando hay medida de aseguramiento en firme elevado a pliego de cargos, la autoridad competente salvaguardará la recta de la administración pública y suspende provisionalmente al servidor público imputado o sindicado por el término de la medida de aseguramiento o de acuerdo a la investigación que se haga. Cuando hay medida de aseguramiento en firme a un particular por acción y omisión,
Se le informa a la Cámara y Comercio que inmediatamente inscriba dicha medida y el jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta obligación incurrirá en mala conducta. Cuando hay medida de aseguramiento en firme al representante legal de una personería jurídica de derecho privado por omisión o acción, quedará inhabilitada para celebrar contratos con el Estado por el término de la medida de aseguramiento, pero si hay sentencia condenatoria, el representante legal quedará inhabilitado para celebrar contratos estatales por 10 años. En el tema de la nulidad, tenemos 3 clases de nulidades. La primera, que es la absoluta, es cuando por infringir las normas en que debía darse por ser expedido con desviación o abuso de poder y por presentar defectos formales en el contrato. Es una violación u omisión de orden público, como no cumplir con los requisitos esenciales para la celebración de un acto jurídico. Nulidad relativa es una sanción menor, de menor gravedad, al afectar intereses particulares o privados y es declarada jurídicamente a petición del afectado. La nulidad parcial es la que afecta solo ciertas disposiciones de un acto o conjunto, siempre que la parte afectada de la nulidad no fuera esencial ni principal. Delitos en la contratación estatal. Existen varios delitos en la contratación estatal. Tenemos el peculado, que es la apropiación indebida de dinero del Estado de personas que lo tienen a cargo. Esta puede ser por apropiación, uso, error ajeno, aplicación oficial, extensión, culposo o circunstancias de atención. Cohecho. Esto significa soborno o es el ofrecimiento de dádivas. Este puede ser propio, impropio o por dar u ofrecer. Celebración indebida de contrato. Esta se da intereses indebidos al contrato, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, tráfico de influencias. Prevaricato. Cuando se busca beneficio personal por ignorar las reglas o las normas. Esta puede ser por acción u omisión. Por abuso de autoridad y otras infracciones. Esta se da por abuso de autoridades en diferentes situaciones. Usurpación de funciones y abuso de funciones. Esta es cuando hay utilización indebida de la información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública. El segundo tema que vamos a tratar es supervisión, interventoría de los contratos estatales. Vamos a empezar por la supervisión. ¿Qué es la supervisión de un contrato estatal? Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el objeto del contrato. Lo ejerce la misma entidad estatal cuando no hay necesidad de conocimiento especializado. Según la Ley 1474 del 2011, en el artículo 83, permite que las entidades celebren contratos por medio de prestación de servicios como apoyo de las actividades de la supervisión de los contratos. ¿Qué es la interventoría? Es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías y lo realiza una persona natural o jurídica. Se hace intervención así. La ley lo establece. Si la ley lo establece y se requiere conocimiento especializado, la complejidad del contrato lo justifique. La entidad puede determinar también que puede ser de carácter técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico. Un contrato de interventoría es principal y autónomo. Un control de inventoría debe ser supervisado directamente por la entidad estatal. La entidad estatal debe asignar o designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y debe verificar su cumplimiento y las condiciones que se pactaron. ¿Cómo se selecciona y se designan los supervisores e interventores? Los supervisores se asignan así. Debe ser un funcionario de la entidad. No requiere un perfil determinado. Se designa desde el momento de la adjudicación del contrato y este debe hacerse por escrito. Si no se designa un supervisor, la responsabilidad toda recaerá sobre el ordenador del gasto. Los interventores. Es una especie de un contrato de consultoría y se hace por medio de la modalidad de selección de concurso, de méritos o la mínima cuantía. Es aconsejable que este contrato inicie al tiempo del proceso de la contratación. Se puede prolongar por el mismo plazo que se haga, prorrogando el contrato objeto de vigilancia.
Las funciones de los supervisores e interventores es ejercer el control y la vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados de acuerdo a lo pactado en el contrato. Aquí se pueden generar informes, aclaraciones, explicaciones, impartir instrucciones al contratista, hacer recomendaciones que encaminen la correcta ejecución del objeto del contrato, que es la vigilancia administrativa, unas funciones generales, vigilancia técnica, vigilancia financiera y contable. ¿Qué responsabilidades se tienen? Se tienen varias responsabilidades. La civil surge para una persona de reparar el daño que ha causado a otro mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Penal, cuando se incurre en alguna conducta tipificada de delitos contra la administración pública, como son peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contrato, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Disciplinariamente, cuando no existe calidad en los bienes y servicios contratados, cuando se recibe a satisfacción una obra y ésta no cumple con sus objetivos. Se omite también informar a la entidad si hay hechos de corrupción o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. Prohibiciones de los supervisores e interventores. ¿Qué prohibiciones tienen los supervisores y los interventores? Ellos no pueden modificar el objeto del contrato, no deben ni pueden recibir dádivas, no deben omitir, denegar o retardar información relacionada con su cargo, distorsionar las acciones en el derecho de los particulares en relación con el contrato, manipular información privada a los terceros, exigir al contratista modificaciones al contrato, examinar al contratista de las obligaciones detectadas, actuar como supervisor e interventor en caso de inhabilidades e incompetencias. Tercer tema, ¿qué es el control social de la contratación estatal? Mediante el control social se hace el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas y las gestiones que desarrollan las autoridades públicas. El objetivo del control social se encuentra en la Ley 1757 de 2015 en el artículo 64 y tiene como fin fortalecer una cultura por lo público en el ciudadano. Aporta una mejor gestión pública desde su eficiencia, eficacia y transparencia. Prevenir la corrupción y los riesgos en la gestión pública respecto al manejo de los recursos públicos. Fortalecer la participación ciudadana para que aporte a las autoridades el manejo transparente y eficiente. Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. ¿Quién ejerce el control social? Puede ser ejercido por la ciudadanía de manera individual o colectiva, pero esta debe ser organizada, como por ejemplo las veedurías ciudadanas. También puede hacerse por medio de organizaciones comunitarias, organizaciones profesionales, juveniles, sindicales, benéficas, no gubernamentales sin ánimo de lucro. La norma que rige se encuentra en la Ley 80 de 1993, artículo 66. En la Ley 850 del 2003, artículo 4, hace referencia como objetivo de vigilancia por parte de las veedurías en la contratación estatal. Las veedurías ciudadanas. Está consagrada y establecida en la ley y el decreto 2170 del 2002, artículo 9. Las veedurías ciudadanas. Pueden adelantar la vigilancia y el control en la etapa precontractual, contractual, postcontractual de un proceso de contratación. Las entidades estatales también deben convocar a las veedurías ciudadanas para que adelanten el control social a cualquier proceso de contratación. En la entidad debe suministrar también información requerida por los veedores. ¿Cómo se hace una veeduría ciudadana? Se hace de forma democrática, se eligen las personas que quieren participar y se elabora un acto de constitución,
donde aparezcan los nombres de los integrantes, su documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Su inscripción se hace ante las personerías municipales o distritales o ante la Cámara de Comercio, quien hará un registro público. En caso de comunidades indígenas, lo harán de acuerdo a sus autoridades propias. ¿Cuáles son los objetivos de las veedurías? Es fortalecer los mecanismos de control para mitigar la corrupción de la gestión pública y en la contratación estatal. Es fortalecer la participación ciudadana. Es velar por los intereses de la comunidad. Es entablar una relación de control entre los particulares y lo estatal. Es la democratización de la administración pública. Es promover el liderazgo y la participación ciudadana. ¿Qué instrumentos de acción tienen las veedurías? Es intervenir en las audiencias públicas, denunciar ante las autoridades competentes las anomalías que atenten contra el patrimonio. Es solicitar a las contralorías el control según sea la ley y lo que estipule la ley. Muchas gracias. Buenas noches.